Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algún valiente que lo diga. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, el Mesías. ¿Qué dicen por allá? El nuevo pacto. ¿Qué más? El Hijo unigénito. Ahora, si yo le dijera que la respuesta que usted me acaba de dar determinará a dónde estará usted en la eternidad, esa sería su respuesta final. ¿Sería esa la respuesta final de usted sobre Jesús? Bueno, hay un programa de televisión muy conocido, se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿Lo conocen? ¿Sí? Ok, en este programa de televisión, una persona común y corriente va a participar y le hacen una serie de preguntas, ¿verdad que sí? Si esta persona contesta todas las preguntas, se lleva una gran cantidad de dólares, ¿verdad que sí? Pero hay algo que siempre después de cada pregunta al concursante le hacen otra pregunta y le dicen, esta es tu respuesta final, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque luego que él dé su respuesta final, no hay vuelta atrás. Se decide el fin o no de este participante, ¿verdad que sí? Ahora bien, yo no le vengo a hablar desde la perspectiva de este programa de televisión o desde la perspectiva humana, porque en realidad el dinero que se pueda obtener allí, para Dios no vale nada, ¿verdad que sí? El dinero, lo material, para Dios no vale nada, pero sí desde la perspectiva espiritual. Y es esta: ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Y cuál es tu respuesta final? Amén. En una oportunidad, ¿sabían que Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos? Él le hizo esta pregunta a sus discípulos y para eso nos vamos a ir a la base de esta enseñanza que está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. Cuando la iglesia lo tenga, me dice un fuerte amén y nos colocamos de pie por reverencia a la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 13. Amén. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Puede tomar asiento. Para empezar a explicar esta palabra, voy a retroceder un poco y es a los acontecimientos anteriores a esta pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. Si vemos allí en el versículo 5 del mismo capítulo 16, habla de la levadura de los fariseos. Jesús le dice a sus discípulos, cuidado, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos no entendían y ellos decían, bueno, ¿será porque no trajimos pan para comer? El pan que tiene levadura, ¿será por esto? Y Jesús decía, ¿cómo no entienden? Si yo multipliqué los panes y los peces, ¿y cómo están preocupados por el pan? Decía Jesús, prácticamente parafraseando esta palabra. Entonces dice allí la palabra que los discípulos entendieron que se refería era a la doctrina y a la enseñanza de los fariseos. Entonces, luego de esto, es que él hace esta pregunta, que le dicen, ¿quién dicen que soy? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás seguro de alguien o tienes la confianza puesta en alguien, sabes que no se va a desviar, ¿verdad? No va a ir tras otros caminos, no va a ir tras otra doctrina. Si los discípulos podían reconocer a Jesús, ellos no se iban a desviar fácilmente tras esta doctrina, tras esta enseñanza de los fariseos. Pero Jesús se quería asegurar al preguntarle y decirle, ¿quién dicen que soy yo? ¿Sí? Por eso es que le hace esta pregunta. Entonces vemos en el versículo 17, en el versículo 16, que le responde Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Reconocer quién es Jesús, amado hermano, nos da ese poder, nos da esa autoridad. Jesús se lo pudo decir a Pedro en este momento, y no solamente es para Pedro, también es para nosotros. Cuando tú reconoces a Jesús como lo que Él realmente es, déjame decirte que tú tienes autoridad. Y no solamente esto, Jesús le dijo estas palabras que me impresionaron mucho, que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Es decir, que el mal no va a prevalecer contra ti. ¿Por qué? Porque Él es tu protector, Él es tu escudo, amén. Tú no estás solo, pero es necesario que tú puedas saber quién es Jesús, para que Él te entregue esta autoridad que le entregó a Pedro. A Pedro le dijo, hey, las puertas del Hades, del mal, no van a prevalecer contra ti. Y no solamente esto, sino también que le dijo, y a ti te voy a entregar las llaves del reino. ¿Sabe qué? ¿Quién que no tenga una llave de una casa, de una habitación, de lo que sea, no puede abrirla? Si tú tienes la llave, y obviamente es la llave de esa puerta, ¿tú la abres o no la abres? Tú la puedes abrir, tienes la autoridad para abrir y para entrar en ese lugar. Era la autoridad que le estaba entregando a Pedro al decirle, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, casi nada. También te lo entrega a ti, esa autoridad para alcanzar la vida eterna, amén. Ahora bien, si nosotros hacemos esta pregunta a lo largo de la historia, ¿quién es Jesús? Nos vamos a encontrar, primeramente, vamos a preguntarle a la humanidad, ¿qué dijeron los hombres en el pasado? Acá lo vemos. Jesús hace la pregunta en el versículo 13 y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista. Algunas personas creían, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que él era Juan el Bautista. Y lo podemos ver con el rey Herodes. En Marcos 6:16 dice que él reconocía, o él decía,
que aquel Juan el Bautista, que él mismo había enviado a decapitar, era Juan el Bautista, el mismo Jesús era Juan el Bautista, pero resucitado. Él lo decía de esta forma y lo reconocía como si fuera Juan el Bautista, pero resucitado. Ahora bien, dice acá también que le decían que era también el profeta Elías. ¿Por qué el profeta Elías? Bueno, vamos a buscar en Malaquías capítulo 4, 5. En Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Allí nos habla acerca de la venida del Señor. Y habla que antes de la venida del Señor iba a llegar el profeta Elías. Y dice que este profeta iría a reconciliar el padre con los hijos. Entonces, ¿qué? Ellos pensaban que él no era todavía Jesús porque primero tenía que llegar Elías. Es decir, tenía que volver Elías otra vez. Allí lo dice en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ahora vamos a Mateo 11, 14. En Mateo 11, 14, Jesús los contrarresta a ellos. Allí lo puedo ubicar, Mateo 11, 14. Estaba hablando Jesús de Juan el Bautista. ¿Y qué le decía? Ciertamente ya Elías vino y ustedes no lo reconocieron. ¿Y a quién se refería? El Elías que estaba con nosotros era Juan el Bautista. Él era el que iba a preparar el camino para la llegada del Señor Jesús. Amén. Ahora bien, otra de lo que decían de Jesús es que era uno de los profetas. Es decir, un hombre de Dios enviado con un mensaje divino para la época en ese tiempo. Esto decían muchas personas de Jesús. Ahora bien, ¿usted cree que eran cosas malas de Jesús o eran cosas buenas? Decir que era Juan el Bautista, que era Elías, que era un profeta. En el sentido humano se podía decir que era algo bueno, ¿verdad? Que él fuera un profeta, que él fuera esto, pero ¿sabes qué? No era la realidad de lo que él era, ¿sí? No era la verdadera identidad de Cristo. Ahora bien, no todos pensaban que este era un gran hombre, sino por el contrario. Unos pensaban que él simplemente era un humilde carpintero, ¿sí? Otros que era el hijo de José, simplemente eso. Otros decían que Jesús era un pecador. ¿Por qué? Porque se juntaba con pecadores, ¿verdad? Otros decían inclusive aún que era una persona con demonio, ¿sí? Cuando en una oportunidad él expulsó un demonio, decían, es que él lo hace porque él tiene demonio. Decían esto de Jesús, qué tremendo. Cómo la gente podía decir tantas cosas de nuestro Jesús. Ahora, ¿qué dicen los hombres en el presente? Y acá quiero hablarle un poco de las religiones o las doctrinas que usted puede ver allá afuera. Sí, vemos que Jesús en este pasaje decía, cuídate de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Ahora bien, yo te quiero compartir un poco, porque tú también tienes que cuidarte de esta levadura, porque te puede contaminar, y no solamente contaminar, sino alejar de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Como primer punto tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová quiero que preste mucha atención y que, como le dije, no se distraiga. Como decía la alabanza, no me quiero distraer, es tu momento junto a Él. Dice que los testigos de Jehová tienen a Jesucristo como inferior a Dios.
es un ser creado por Jehová, dicen ellos. Y hay algo más tremendo aún sobre ellos, esta doctrina, como es los testigos de Jehová, que fíjense lo que ellos dicen, que Jesús es el arcángel Miguel. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, pero en diferentes etapas de su existencia. ¿Cómo así? Resulta que ellos dicen que cuando él estaba en el cielo se llamaba el arcángel Miguel, pero cuando él viene a la tierra, él es Jesús. Pero cuando él muere y resucita, él vuelve a ser el arcángel Miguel. Dígame usted esto. ¿Qué le parece esto? Dice la misma palabra de Dios que Jesús es superior a los ángeles. Es superior. Y cómo esta doctrina puede tenerlo a él al nivel de este ángel. Es algo terrible, hermano. Es algo para reflexionar. Por eso usted no se deje engañar, ¿oyó? No se deje engañar cuando venga allí con el paraguas. No se deje engañar. Usted tiene que conocer el día de hoy, irse seguro el día de hoy sobre quién es Jesús. Amén. Ahora tenemos otra, como son los mormones. Y esto es más tremendo aún, hermanos. Los mormones, ellos creen en la pluralidad de dioses. Es decir, ellos tienen a Jesús como un Dios separado. Jesús es Dios. Dios el Padre también es Dios, pero no se manejan juntos, sino que cada quien es un ser, es un Dios individual y separado. Cuando la misma palabra dice, el mismo Jesús decía que yo y el Padre uno somos, ¿verdad que sí? Y bueno, ellos creen, hermano, inclusive que hasta nosotros mismos podemos llegar a ser dioses. Porque ellos dicen que nosotros, antes de nacer en esta tierra, tuvimos primero que nacer en el cielo. Es decir, tuvimos un nacimiento espiritual en el cielo. Igualmente Jesús, él nace primeramente espiritualmente en el cielo porque Dios Padre espiritualmente se une con una Dios Madre. Imagínese usted esto. Entonces, después que todos nacemos allá, según esta doctrina o esta secta, después que nacemos todos allá es que venimos acá a la tierra. Y por eso, como venimos de allá y venimos de Jesús, que fue el primogénito de Dios, creado allá, nosotros también podemos ser dioses. Es lo que ellos dicen, es lo que ellos creen y confían. Ahora, ¿qué piensa usted de esto? Grave, ¿verdad que sí? Es demasiado grave. Pero es necesario que usted lo conozca porque el mismo Jesús alertaba a sus discípulos y hoy te está alertando a ti, amén, acerca de estas doctrinas, estas falsas doctrinas. Dice, hay otra también que es la Islam, la religión Islam, los famosos musulmanes. Estos musulmanes tienen a Jesús como uno de los grandes profetas, un mensajero de Dios, pero no es divino ni hijo de Dios. No es visto como intercesor, no es visto como alguien ni a quien se le debe orar, ni a quien se le debe pedir nada. Ellos lo tienen simplemente como un profeta que vino acá a la tierra, hizo su función y más nada. Esto es lo que piensan los musulmanes de Jesús, los que piensan esta doctrina. Hay otra que es el judaísmo. La mayoría no lo reconoce como el Mesías. Hay unos que sí, son los judíos mesiánicos, lo reconocen como el Mesías, pero la mayoría no reconoce que Él ya vino, que Él fue el Mesías, que Él vino, murió, resucitó. No lo reconocen. Es considerado sí como un maestro, mas no como una deidad. También tenemos por acá los hinduistas, Jesús como un maestro, como un ser iluminado.
Otra de estas falsas doctrinas son los budistas. Lo ven como un humano en la tierra, un humano y no como un Dios. Los ven simplemente como un ejemplo en la humanidad, una persona que fue llena de amor, llena de comprensión, pero hasta allí, hermanos, hasta allí. Hay muchos más, pero hay un último punto que me gustaría resaltar. No es como tal una doctrina, pero sí fue un grupo de académicos que se reunió en una oportunidad. Dice que en el año 1980 y 1990 ellos se denominaron el Seminario de Cristo. ¿Y sabes qué hicieron ellos, hermanos? Ellos agarraron la Biblia para estudiarla. ¿Y saben qué concluyeron? Y dijeron este grupo de estudiosos, supuestamente, ellos dijeron que el 80% de las palabras de Jesús en la Biblia no son verdaderas, las negaron. Es decir, que solamente de las palabras que dejó Jesús escritas en la Biblia, solamente aprobaron el 20%, y que el 80% no eran palabras de Jesús. Reflexiona. Dice en Gálatas, vamos a buscar Gálatas 1, versículo 8 al 9. Gálatas 1, versículo 8 y 9. ¿Qué dice allí? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, amado hermano. Si alguno predica un evangelio como los que le acabo de mencionar, diferente al que realmente has escuchado y has visto en la palabra de Dios, has escudriñado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Que sea de maldición, y no solamente de maldición, que sea separado de Dios. ¿Tú quieres estar separado de Dios? ¿Quieres estar separado de Dios? Cuídate de la levadura, porque Jesús lo decía en aquel tiempo, pero aún lo sigue diciendo hoy en día. Ahora bien, vamos a preguntarle a las Escrituras, ¿quién dice la Escritura que es Jesús? Vamos a verlo. Vamos a buscar acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué decían los ángeles en el nacimiento de Jesús? Vamos a buscar capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26 dice acá, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es decir, ¿quién era el ángel Gabriel? Vamos allí mismo al versículo 30 para ver qué le dijo el ángel Gabriel. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Dice, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su Padre. Qué hermoso. ¿Cómo podía dar testimonio este ángel de quién iba a ser este Jesús? Amén. También allí mismo en el nacimiento de Jesús está en Lucas 2. En Lucas 2, versículo 8. Allí usted pasa la página y dice en el versículo 8 del capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Este testimonio lo daban ¿quiénes? Los ángeles acerca de Jesús. Ahora, ¿qué decía el Padre? El soberano Dios de Jesús. En una oportunidad cuando estaba en el bautismo, yo creo que ya esta palabra todos o la gran mayoría se lo saben. Eso está en el bautismo en Mateo 3:17. No lo vamos a buscar, pero yo se lo voy a decir. En una oportunidad Jesús estaba bautizándose y dice que en este momento una voz se oyó del cielo. ¿De quién era la voz? Del Padre. ¿Y qué le dijo? Este es mi hijo amado, es mi hijo, o sea, es hijo de Dios, en el cual tengo complacencia. Y también vemos que el Padre dijo estas mismas palabras en la transfiguración. Él las dijo, eso está en Mateo 17:5, y él decía nuevamente estas palabras: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oí. Decía el Padre, daba testimonio de su Hijo, que era su Hijo, dice. También otras palabras en el ministerio de Jesús, los mismos demonios. ¿Qué decían de Jesús los mismos demonios? ¿Alguien sabe? Exacto, Mateo 8:29. Búsquelo allí, Mateo 8:29, para ver qué decían los mismos demonios. ¿Qué testimonio daban ellos acerca de Jesús? Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo, el subtítulo es los endemoniados gadarenos, dice el 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ve? Cómo ellos mismos lo reconocían como el Hijo de Dios. También hay otra cita que es Lucas 4:41, donde también los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. También en la Biblia encontramos en Isaías 9, versículo 6, cómo describen a Jesús. Y esta cita usted también se la puede conocer con la alabanza, cuando dice: admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Esto decía de Jesús en el libro de Isaías. También está Isaías 11, del 1 al 5. A ver, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado en la enseñanza de la maestra María José? Levante su mano los que estuvieron el domingo pasado. Pocas personas. Ella hablaba del reinado justo del Mesías. Hablaba de este reinado en el cual decía que en el pueblo, a través del pueblo de Israel habían pasado muchos reyes, ¿sí? Una cantidad de reyes, y la mayor, o en su mayoría, habían sido reyes malvados. Pero, ¿qué pasa? Que un imperio vino sobre este pueblo, que ya lo mencionaba, el imperio asirio. ¿Y qué pasa? Que derrotó a ese pueblo. Lo derrotó y lo dejó casi a nada. Hubo un momento en que prácticamente esta nación no quedaba ya nada. Pero dice allí en esa palabra que de Isaí saldría una simiente santa, y esa simiente santa es Jesús. Ella en esta palabra de Isaías 11:1-5 dice que el árbol había sido cortado, pero cuando un árbol no se corta completamente, ¿vuelve a qué? A retoñar. Y esta es la promesa del Señor, que Jesús, la simiente santa, retoñaría y sería ese Mesías justo que el pueblo tanto ha necesitado y que aún nosotros necesitamos. Amén.
Él sería ese Mesías justo. Todavía hay esperanza, todavía Él viene por su pueblo. También está Juan 1, vamos a buscarlo, Juan 1. Juan 1, versículo 1. Allí habla del Verbo hecho carne. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, la palabra verbo en el término griego es logos. Y esta palabra aprendimos en teología con la maestra María José, que significa palabra. El verbo en el origen, en el término griego, significa palabra. Pero ahora bien, cuando nosotros hablamos de verbo en el idioma español, es acción, ¿verdad que sí? Es un término que determina acción. Cuando le dan en castellano el verbo, es acción. Ahora bien, dice este versículo que en el principio era el verbo. En el principio. ¿Qué hubo en el principio? ¿Alguien se acuerda de Génesis capítulo 1? La creación. En el principio dijo Dios, ¿verdad? La palabra. Dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. En el principio dijo Dios, hágase los mares, los animales, se creó la tierra, se creó absolutamente todo, ¿verdad que sí? Es decir, que Dios fue esta palabra, pero Jesús fue la acción, amén. Dios hablaba y Jesús accionaba. Dios hablaba y Jesús ejecutaba, y Jesús hacía, Jesús ordenaba las cosas, amén. ¿Sí está entendiendo? ¿Está entendiendo la maravilla de esto? Cómo Dios con su palabra y cómo Jesús unidos allí en el mismo sentir fueron haciendo todas las cosas. Por eso es que aquí dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sin Él. Porque Él accionaba, Él ejecutaba. Por eso es que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, fue acción, fue pura acción, ¿verdad que sí? ¿Usted se recuerda las películas de acción? Así fue Jesús, pura acción, sanaba, libertaba, restauraba, amén. Él hacía cosas maravillosas y lo sigue haciendo. Él accionaba. Hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Y es que nuestra palabra, naturalmente, no puede accionar. Si yo le digo a esta corneta, échate para allá, naturalmente no se va a echar, ¿verdad que sí? Pero Jesús no era así como nosotros. Jesús hablaba y decía, tus pecados son perdonados, y los pecados eran perdonados. Y decía, levántate y anda, toma tu lecho. Y el hombre se levantaba y le decía, sal fuera, déjalo libre. Y el demonio salía de esa persona. Esa palabra sí tiene vida, amén. Esa palabra sí tiene acción. Ese es nuestro Jesús. Ese es Él. Dice en Hebreos, también vamos a buscarlo, Hebreos 1 al 4 para confirmar estas palabras también. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo, asimismo hizo el universo. ¿Sí lo recibe?
que por Él fue que hizo el universo, porque Dios iba hablando y Él iba accionando. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, Jesús es quien sustenta todas las cosas. Todas las cosas las sustenta Él. Fíjese que nuestra tierra tiene movimientos de rotación y traslación, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. Ahora, ¿cómo puede ser posible que la tierra permanezca en orden si tiene este movimiento continuo, día tras día, día tras día? ¿Quién lo sostiene? Dígalo usted. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién coloca las cosas en orden? Así es Jesús. Las tiene allí, las sustenta, las tiene en orden. Amén. Otra palabra, Hechos 2:36. Ahora sí es Hechos 2:36. ¿Cómo describe a Jesús? ¿Está aprendiendo de Jesús? Gloria a Dios. Hechos 2:36. Dice, sepa pues científicamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Él lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe qué es la palabra Señor? Se lo voy a decir. Implica que tiene el control de todo, que gobierna, que es superior y que es deidad. Esto es el superior. El que gobierna y gobernará cuando venga por su pueblo, cuando estemos acá en el milenio, lo decía la maestra, y reinaremos con Él. Otra de lo que hablamos acerca de lo que dice la Biblia, lo mencionaban como Jesús, ¿verdad? ¿Sabe qué significa Jesús? Jehová es salvación. Esto significa Jesús, anótelo para que usted lo sepa. Se le llama a Cristo y se refiere como el ungido, el elegido de Dios para ser el Mesías. Mesías, anótelo allí también para que lo sepa, es un término hebreo. Cuando le dicen Mesías, es un término hebreo que significa ungido. Pero cuando le dicen Cristo, también es el mismo significado, pero es la traducción griega. ¿Sí está entendiendo? Cuando le dicen Mesías, es el término hebreo, pero cuando le dicen Cristo, es la traducción al griego. ¿Se recuerdan que, o bueno, los que no lo saben, el Nuevo Testamento en su mayoría, estas personas hablaban eran en griego? Entonces, en el Antiguo Testamento lo tenían como el Mesías, porque en su mayoría hablaba hebreo, pero cuando lo traducen, le dicen el Cristo. ¿Sí? Entonces Jesucristo, es Jesús el Mesías, el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Por eso Pedro lo dijo. Por eso Pedro lo pudo reconocer, amado hermano. Por eso Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, la Biblia es clarísima acerca de quién es Jesús. Si usted no lo quiere conocer es porque no quiere leer la Biblia. Amén. La Biblia es demasiado clara. Ahora, vamos a preguntarle, ¿qué les parece a ustedes si le preguntamos al mismo Jesús acerca de Él? Cuando nosotros le preguntamos a alguien sobre quién es esa persona, generalmente lo tomamos desde el ego, desde, yo no puedo decir que yo soy pastor, que lo digan los demás, ¿verdad que sí? Pero hay algo bueno en esto, y es que cuando tú dices quién eres, tú estás demostrando que tienes identidad. Cuando tú dices yo soy cristiana,
Tú estás demostrando que tienes identidad en Cristo Jesús, que te consideras esto, que te representa el que tú seas cristiana evangélica donde tú quieras que vayas. Amén. Entonces vamos a preguntárselo a Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo? Y él dijo muchas cosas. Y se las voy a describir a continuación. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Él es el camino, no hay otro, hermano. Otra de las cosas que decía él, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo soy desde el principio. En el principio era el verbo. Yo soy desde siempre. ¿Sí? Eso está en Juan 8:58. Otra de las cosas que decía, y lo mencionaba hacer con las doctrinas, él decía, yo y mi Padre, yo y el Padre somos uno. Somos uno. En Juan 10:30, si lo anota allí, son uno solo, es un mismo Dios. No es como la pluralidad de dioses que predican los mormones. Jesús es un Dios, Dios es un Dios separado. No. El Padre y yo somos uno, un mismo Dios que se manifiesta, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, a través de Jesús, cómo Él tiene ese poder de ejecutar las cosas. Vemos acá también que Él se describía, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Él es, hermano, todo lo que tú necesitas para que puedas vivir tranquilo en esta tierra, amén. Dice, yo soy la luz del mundo. Él lo decía, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y tú también tienes que ser luz, hermano, donde quiera que vayas, tienes que seguir estas pisadas. Otra de las cosas, yo soy la puerta. Él es tu puerta, Él está allí protegiéndote siempre, guardándote, siempre presente. Eso está en Juan 10:9. Dice, yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. Y Él decía, el buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Dio la vida o no dio la vida por ti, Jesús? Dale un fuerte aplauso a Él, que se lo merece. Porque Él se entregó por ti. Porque fue ese buen pastor que te defendió aún hasta la muerte. Eso está en Juan 10:11. También dice, Él decía sobre sí mismo, yo soy el Hijo de Dios. Juan 10:36. Y también decía, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y muchas cosas más, hermano, que usted puede escudriñar acerca de lo que Él es, de lo que Él decía que Él era. Y no era mentira, no era mentira. Ciertamente es verdad todo lo que Él representó cuando estuvo aquí en la tierra y lo que sigue representando allá en los cielos. Amén. Ahora bien, ya escuchamos el testimonio de la humanidad, de lo que dijeron los hombres. Escuchamos el testimonio de la Escritura, de la palabra de Dios. Aún escuchamos el testimonio de Jesús mismo sobre quién es Él. Ahora, hermanos, preguntemos a nuestros propios corazones. Pregunta a tu corazón, ¿quién representa a Jesús para ti? Pero antes de hablar de esto, quiero contarte de otros corazones que al tener un encuentro con Jesús, sus vidas les cambió para siempre. Uno de ellos fue Natanael. Natanael, Jesús lo llamó por su nombre y le dijo Natanael. ¿Y sabes qué le dijo? Yo te vi cuando tú estabas en la higuera. ¿Sabes qué le respondió Natanael? Le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tuvo un encuentro con Él y esto le permitió reconocer en su corazón lo que Él era. Hay otro corazón que es el corazón de Marta. Marta le dijo, sí, Señor,
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que habías de venir al mundo. Y hay otro corazón que es un poco más impactante en la Biblia, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, y es el corazón de Tomás. Un corazón un poco duro, porque en el momento cuando Jesús muere y resucita, dice que él no creía. Y él decía, hasta que yo no vea sus heridas en sus manos y en sus pies, yo no voy a creer. Tenía el corazón un poco duro, pero ¿sabes que se le aparece Jesús a su encuentro? Porque es imposible que si tú te topas con Jesús no puedas experimentar un cambio en tu vida. Él se topó con Jesús en ese momento y Jesús le dijo a Tomás, toca las heridas en mis manos, toca las heridas en mis pies y no seas más incrédulo, sino sé creyente, le dijo a Tomás. ¿Sabes qué le respondió Tomás? Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Así le dijo. Lo reconoció como su Señor, lo reconoció como su Dios, lo reconoció como el gobernante de todo, el que tiene el control de todo. Lo reconoció como alguien demasiado importante. Cuando tú le dices a alguien Señor, es porque es importante, es alguien grande. Cuando reconoces la divinidad de Jesús. Pero ¿qué dice tu corazón hoy sobre Jesús? Ahora que has aprendido todo esto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué dice hoy tu corazón? ¿Cuál es tu respuesta final? ¿Cuál es tu respuesta final acerca de Él? Sabe que ya para cerrar quiero que todos leamos Filipenses 2, 5, 11. Vaya buscando allí Filipenses mientras yo le digo estas palabras. Porque déjame decirte que si tú no reconoces hoy quién realmente es Jesús, no podrás ser salvo. No podrás. Si tú no crees en Él, si tú no crees en lo que Él es, tú no podrás alcanzar la salvación. Es necesario que tú creas para que obtengas esta gran recompensa como es la vida eterna. Cree en el Señor Jesús tú y tu casa, dice, y serás salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen allí? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para su gloria y para su honra.